La resistencia bacteriana, como han visto, no es solamente un problema clínico, sino que ya estamos viéndolo como un problema también ambiental, no solamente en el agua. El problema es muy similar en el suelo, incluso en el suelo se viene escribiendo en gran cantidad en ambientes contaminados con materia fecal, ¿cierto? Por animales o en la agricultura o en la ganadería, pues en general se viene describiendo mucho este tipo de hallazgos. A pesar de que hay un avance a nivel mundial de la expresión de bacterias resistentes y genes de resistencia en el ambiente, poco se sabe sobre riesgos para la salud, qué riesgos puede tener para la salud humana. Probablemente son muy amplios y probablemente son fuentes de diseminación de resistencia bacteriana. Es necesario, entonces a uno le pregunta qué hacer con esto, ¿cierto? ¿Qué medidas podemos tomar? Igual que en la clínica, lo que nosotros hemos investigado durante varios años, la solución para contener la resistencia bacteriana es regular el consumo de antibióticos en las poblaciones. En nuestra ciudad no hay una regulación de consumo de antibióticos. Cualquier persona puede ir a comprar un antibiótico en una farmacia y consumirlo de manera muy tranquila y no la van a controlar ese consumo antibiótico. Y esta sería la única forma. La regulación del consumo antibiótico es una de las únicas formas para mitigar la resistencia bacteriana, no solamente en hospitales, sino en la comunidad y en el ambiente. Es necesario implementar sistemas de vigilancia de resistencia bacteriana, no solamente en clínicas, sino que empezar a buscar en los ambientes, qué tanto está aumentando y qué tanto estamos contaminando esos ambientes con esas bacterias resistentes, esos genes de resistencia y esos antibióticos. Ahora hay muchos estudios que empiezan a evaluar o diseñar tratamientos adecuados para las aguas contaminadas con estos contaminantes. Hay que trabajar y diseñar, evaluar y mejorar los tratamientos de aguas residuales, por ejemplo. Y es necesario, y creo que es muy importante, trabajar avanzar en los tratamientos de aguas residuales hospitalarias, debido a que es una de las principales fuentes de estos contaminantes emergentes. Si tienen alguna pregunta, Tiene una pregunta para la profesora. Buenas tardes. Mi nombre es Vanessa y soy estudiante de biología acá en la Universidad de Antioquia, pero yo quería saber cuál es como el tiempo de residencia o cuánto pueden estar esas moléculas, esos antibióticos en las fuentes de agua, cuánto pueden resistir ahí y luego causar daño. O sea, pues porque lo veo como muy difícil. Exacto, cuando hablabas de que en el alimento de los peces se sedimenta, sí, y queda ahí, entonces por cuánto tiempo puede quedar ahí y luego afectarnos a nosotros o luego pasar a los tejidos de los animales. Lo pienso como por ese lado, y por el lado de que muchas veces a las vacas y al ganado en general, los cerdos y la carne pues, que luego las personas consumen. Yo tengo entendido que el hígado es como ese laboratorio del cuerpo donde también se metabolizan los antibióticos. Entonces cuando las personas comen hígado de res, no de lo que se coman el hígado, entonces esas moléculas ahí que tanto tiempo también reciben y luego llegan a uno o a otras fuentes como por ese ciclo y cuánto daño hacen. Bueno, en el caso de los antibióticos depende de la molécula. Hay moléculas que son más biodegradables o no, ¿cierto? Entonces la molécula puede biodegradarse, pero se puede convertir en metabolitos secundarios, y se ha visto que esos metabolitos también pueden seleccionar bacterias resistentes en el ambiente. Entonces eso en el ambiente, uno se imagina en el agua. Entonces, por ejemplo, hay antibióticos que se biodegradan muy fácilmente por la estructura, más si son antibióticos de origen microbiano, son más fáciles de biodegradarse. Pero aquellos antibióticos que son más sintéticos son más difíciles de biodegradarse, por ejemplo las tetraciclinas, las sulfonamidas y las quinolonas. En el caso de genes de resistencia, se ha visto que los genes de resistencia, por ejemplo en las plantas de tratamientos o en los lodos, se meten dentro de la arcilla o en el suelo, también se ha descrito en el suelo, se protegen de RNAs o DNAs ambientales, y de esa manera el DNA se mantiene en el ambiente. Esa es una forma de mantenerse.
Y en el caso de los alimentos, en el caso del hígado, pues hasta allá no llego. Tal vez la profesora que continúa con antibióticos nos podría hablar más de eso, cómo pueden mantenerse en el hígado, no sé, hasta allá no sé. Yo sé que el metabolismo de los antibióticos es aproximadamente el 80-90% se elimina, un 10% se metaboliza. Y cuando un antibiótico se metaboliza, hace todos los procesos de farmacocinética y farmacodinámica, no solamente se viene al hígado, sino que van a los órganos. Entonces la cantidad en hígados es muy baja, yo creo, no podría ser tan alta. El problema es en el intestino, porque en el intestino hay una microbiota que puede también seleccionarse por presencia de esos antibióticos. Eso es lo que pasa cuando consumimos antibióticos de manera inadecuada. Por eso la imagen de la resistencia no es solamente para el ambiente, sino que eso ocurre en nuestro organismo cuando consumimos también antibióticos. Una pregunta, Eric, es dirigida hacia, o sea, creo que yo creo que con la ilustración que nos diste es claro que las plantas y los sistemas que creíamos que no estaban los antibióticos y las bacterias resistentes claramente son un reservorio, pero mi pregunta va en la dirección de cómo crees tú que se podría evaluar el impacto real sobre el problema clínico como tal, porque yo todavía lo veo un poco complicado en el hecho de que pienso siempre que se pueden diluir, o sea, no sé, es una percepción netamente personal y creo que, o sea, el punto es, ¿qué tan importante es ser influente en la clínica de la enfermedad como tal? Porque las tasas de dilución me harían pensar que puede ser que se diluyan y que no sean tan importantes. En el caso de los antibióticos, entonces lo que les decía ahora, los antibióticos pueden estar en el ambiente, se diluyen, pero las concentraciones subinhibitorias mínimas del antibiótico podrían seleccionar bacterias resistentes, y eso ya está, pues hay muchos estudios que ya vienen evidenciando esa selección bacteriana a bajas concentraciones de antibióticos. En el caso del impacto de salud humana, entonces como les dije, es muy difícil demostrar. Es muy difícil. Una de las formas es verificar lo que les decía ahora, la transferencia horizontal de genes entre bacterias patógenas y bacterias ambientales, y eso se ha evidenciado en varios estudios, sin embargo no son 100% claras. Dos, es ese origen que yo les mostraba de esos genes de resistencia a partir de ambiente, cómo han pasado al hospital, por ejemplo el que les mostraba el CTXL, como mecanismos de resistencia que son de bacterias patógenas humanas que están en clínica y que son de gran importancia clínica, se han empezado a ver, su origen se presume que fue de bacterias ambientales. Entonces eso podría evidenciar en parte esa transmisión. Sin embargo, en los estudios es muy difícil. El estudio de NEMIA que les voy a mostrar, no pareció la positiva, mostraba cómo esas bacterias ambientales eran las mismas bacterias que estaban en el hospital, eran las mismas características genéticas. Entonces, los hallazgos de ese impacto o esa asociación entre las bacterias patógenas ambientales resistentes y las bacterias resistentes en el ambiente y las bacterias patógenas son muy pocos, pero el riesgo está presente y está presente en el sentido de que se ha venido, cada vez es más frecuente encontrar bacterias ambientales portando mecanismos de resistencia de las mismas bacterias hospitalarias, inclusive bacterias patógenas humanas en el ambiente, lo cual evidencia probablemente esa transmisión que se está dando entre un ambiente y otro. Eso no lo puedo responder completamente porque no se ha demostrado. Y tengo otra pregunta, ¿qué es más frecuente en estos ambientes? ¿Encontrar los elementos móviles como tal o encontrar las células con la resistencia ya incluida dentro de la célula bacteriana como tal? Los estudios se están dirigiendo a varias cosas. Uno, cuantifican los genes de resistencia de sus elementos genéticos móviles. Eso es una forma de estudiar la cuantificación por tiempo real, hacen la cantidad de genes de resistencia. Otra forma es correlacionar las comunidades bacterianas que están presentes con los genes de resistencia presentes en el agua, a ver qué comunidades bacterianas en el ambiente pueden estar dando esos genes de resistencia o ser responsables de esa diseminación.
Esa es como la forma como se estudia, y también se hacen estudios de metagenómicas en las cuales se evalúan los genes de resistencia, se cuantifican y se miran las comunidades bacterianas presentes y se correlacionan finalmente con la presencia de antibióticos en el agua. Realmente se estudia. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar sobre los métodos que se utilizan cuando se encuentran estas bacterias en el ambiente, cuando se encuentran las bacterias resistentes en el ambiente, como en el caso de Brasil, salió el boom de la noticia. Pero entonces, ¿qué métodos se utilizaron para eliminarlas o mitigarlas del ambiente para que no hicieran daño? Pues ellos no son claros, ellos se retractan. Después de uno si lee la noticia, en el primer momento hacen una alarma de presencia de bacterias resistentes en las bahías o en las aguas que habían ahí de recreacionales. Posteriormente, como eso fue un problema tan grave, en los días después hacen procesos de mitigación. No son muy claros cuáles fueron los procesos que hicieron, pero eso disminuyó el boom de la noticia porque eso apareció en muchos medios de comunicación. No fueron muy claros en explicar cuáles fueron las medidas que tomaron. Imagino que entre ellas fueron el tratamiento de los efluentes de las aguas residuales de las plantas de tratamiento y otras condiciones, pero ellos no son muy claros en evidenciar qué medidas tomaron para el control de esas bacterias en estas fuentes, o sea, si se hicieron o no los olímpicos en ese ambiente. Ellos dijeron finalmente que no eran tan peligrosos y que se podían desarrollar los olímpicos en esas playas. En el caso de que hablaste de cuando estos patógenos resistentes, el problema es principalmente cuando colonizan el intestino. En el caso, no sé, como de poner un versus probióticos, estas bacterias resistentes, ¿se habría como un balance en que no permitan la colonización de estas bacterias resistentes o no? Pues del tema de probióticos no tengo mucho conocimiento. Yo sé que las bacterias compiten entre sí por nichos, en este caso un nicho ecológico sería el intestino humano. En el caso de probióticos inclusive se han encontrado microorganismos que se han utilizado como probióticos durante mucho tiempo que son resistentes a antibióticos. Por ejemplo, enterococo, la historia de enterococo 9 era un probiótico. Finalmente se sacó porque se convirtió en un problema clínico. Entonces, habría que mirar, hay microorganismos que sí pueden interactuar por el nicho y haber competir por ese nicho y evitar que sean colonizados por bacterias resistentes. Tendríamos que mirar con detalle el tema, pues sí, no lo manejo exactamente. Buenas tardes, mi pregunta es acerca de que mencionaste que en veterinaria se utilizaban los antibióticos para el crecimiento de los animales. Me gustaría que me dijeras cómo es el mecanismo por el cual se utilizan los antibióticos para el crecimiento animal. Bueno, en animales se ha visto que algunos antibióticos, por ejemplo, lo que hacen es aumentar el crecimiento, la musculatura, o hacer que produzcan de manera, sean mejores productores de alimentos, por ejemplo, leche, ¿cierto? Entonces hacen que a las vacas o a los pollos, para que pongan huevos, pongan los huevos de mejor calidad, para que no se infecten fácilmente, entonces les aplican estos antibióticos, para que sean más grandes, más gorditos, ¿cierto? Eso es lo que hacen generalmente un promotor de crecimiento. ¿Cómo lo hacen? Generalmente aplican el antibiótico en el animal. En veterinaria, no todos los veterinarios tienen buenas prácticas clínicas de ir a evaluar qué bacterias tienen estos animales, por qué bacterias están infectados, sino que aplican el antibiótico y ya, ¿cierto? Eso depende del médico veterinario, que hay médicos que sí son muy correctos en su práctica. Pero o ni siquiera son tratados por médicos veterinarios, sino por personas del común. Entonces van y aplican los antibióticos en los animales y es para que los animales aumenten su producción, ya sea ganadera, leche o en otros derivados alimenticios.
Alejandro Sierra, soy oficina de la ODEA y tenía una pregunta acerca de los estudios que mostraron que la principal era la E. coli. Se han presentado dos casos de bacterias más complejas como Yersinia o Shigella. ¿De qué me está De hablando? resistencia pues microbiana. Se han presentado casos también en Yersinia o Shigella, pues, en bacterias más complejas. O sea, en bacterias, la resistencia bacteriana puede estar tanto en bacterias, se ha detectado en bacterias patógenas, en bacterias ambientales, inclusive, pues me imagino que Yersinia también podría tener mecanismos de resistencia. Sin embargo, en Yersinia, los mecanismos de resistencia, como Yersinia es una bacteria patógena a nivel gastrointestinal, ¿sí? Entonces, Yersinia, los mecanismos de resistencia deben ser muy similares a los otros bacilos gram-negativos. Diríamos específicamente qué otros mecanismos se encontraban en estas bacterias, pero no es muy frecuente en clínica, son pues, esporádicos estos hallazgos. ¿Cuál es el interés de preguntar por Yersinia? Sino que estamos haciendo un seminario, pues, un estudio con una profesora de bacteriología y estamos viendo estos tipos de bacterias, entonces me da curiosidad como saber si se habían presentado estas resistencias en estos tipos de bacterias. Probablemente sí, generalmente los microorganismos tienen mecanismos de resistencia intrínseco a algunos antibióticos. Habría que mirar el mecanismo de resistencia intrínseco de esta bacteria y probablemente sí se han detectado algunos de estos mecanismos de resistencia en este tipo de microorganismos. Tenemos que mirar estudios, pero generalmente estos mecanismos de resistencia no solamente, como les digo, a bacterias como coli o Klebsiella, sino en varios tipos de bacilos gram-negativos, enterobacteriaceae, proteobacterias, etc. Gracias. Una última pregunta. Erika, te quería preguntar más en concreto si han detectado alguna prevalencia del tipo de enzimas de genes de resistencia en las aguas de Medellín. Nosotros estamos evaluando una de las plantas de tratamiento de Antioquia. Estamos evaluando en diferentes puntos de la planta de tratamiento la presencia de bacterias resistentes a carbapenémicos. Yo les dije en varios momentos de las diapositivas que los carbapenémicos es una de las últimas opciones terapéuticas para el tratamiento de infecciones en humanos. ¿Y por qué carbapenémicos? Porque el problema de la resistencia a carbapenémicos en los hospitales de la ciudad es muy amplio. Se puede decir que es muy preocupante, pues porque no hay con qué tratar muchas veces los pacientes o el tratamiento que hay es muy tóxico. Entonces queríamos ver si eso se reflejaba en las aguas residuales de nuestra ciudad y de la planta de tratamiento que llegan y de los municipios que llegan a esta planta de tratamiento. Y encontramos la presencia de uno de los mecanismos de resistencia que está en el hospital, que es la carbapenemasa tipo KPC, que es muy importante en clínica y que se ha diseminado en todos los hospitales de la ciudad, en la cual nosotros, Medellín es endémica, en Colombia es endémica para ese mecanismo de resistencia, y lo hemos encontrado en la planta de tratamiento, tanto en el afluente como en el efluente, incluso en el transcurso de la planta de tratamiento. En parte podríamos evidenciar cómo se está contaminando esta planta con genes de resistencia provenientes del humano. Pero, ¿qué tanto más que, digamos, que un agua efluente de un hospital? ¿Qué? ¿Qué tanto más esa frecuencia que un agua cercana a un hospital? Podría ser mucho más alta en los hospitales, mucho más alta. Porque es muy contaminado, las aguas residuales hospitalarias son mucho más contaminadas. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos acceso a las plantas de tratamiento de los hospitales. Pero la idea inicial eran plantas de tratamiento hospitalarias. Agradecemos a la profesora Erika Andrea Rodríguez Tamayo por su presentación. En esta segunda parte de nuestro actualicemos nos continuaremos con la conferencia Producción a nivel mundial de antibióticos y su relación con organismos del suelo, a cargo de la profesora Laura Sierra Zapata, quien es ingeniera de procesos de la Universidad de AFIT, magíster en microbiología y parasitología de la Universidad Complutense de Madrid, candidata a doctorado en ingeniería, asociada al grupo de investigación CIBIO de la Universidad de AFIT. Profesora, bienvenida.
Bueno, gracias a todos por estar acá hablando de antibióticos. Como vieron en la presentación de Erika, creo que es un tema del que todos nos tenemos que preocupar mucho hoy en día. Mi charla va más orientada hacia el descubrimiento de nuevos compuestos, pero en este mismo marco del problema que tenemos de resistencia a antibióticos y de baja disponibilidad de nuevas moléculas para atacar los patógenos que tenemos en clínica y también en agricultura. Entonces he puesto mi charla descubrimiento de antibióticos y microorganismos del suelo, es una mina biológica inexplorada. Y parto como de contarles un poco, aunque la charla de Erika ya los ubicó en cómo fue todo el descubrimiento de antibióticos hasta el día de hoy, pero simplemente recordarles que hace menos de un siglo no teníamos antibióticos, veníamos de una era que se conoce como la época oscura, donde todas las infecciones bacterianas eran muy poco tratables y la tasa de mortalidad o la probabilidad de muerte era muy alta si te infectaba una bacteria. Y después del descubrimiento de la penicilina, por el doctor Alexander Fleming, comenzó una era que se conoce como la era dorada de los antibióticos. Durante esa época se descubrieron la mayoría de antibióticos que tenemos hoy en día disponibles, entre ellos la penicilina, la streptomicina, la ampicilina, y luego, cerca de los 70, empezó una época donde se conoce como la crisis de resistencia antimicrobiana, que ya saben por la charla anterior hasta hoy los estragos que ha causado. Sumado a eso, hemos visto un problema grande de las fuentes de donde descubrimos los compuestos naturales. Entonces, hay una diferencia entre lo que conocemos como antibiótico y como antimicrobiano. El antibiótico es la sustancia biológica natural de molécula pequeña que por lo general tiene un rol natural en el ecosistema, y por eso se han descubierto más que todos microorganismos, en hongos la mayor parte, como el penicillium, de donde salió la penicilina, pero los actinomicetos y luego los firmicutes han sido dos de las fuentes más grandes de descubrimiento de antibióticos. Pero ¿qué pasa? Que siempre los hemos descubierto o siempre hemos buscado sustancias antibióticas en ellos en un método muy tradicional, que es un cultivo puro, axénico, donde el microorganismo está solo, y con métodos tradicionales, cultivándolos en los medios de cultivo más conocidos, bajo las mismas condiciones de agitación, de temperatura. Y se han visto entonces dos tendencias muy alarmantes, que aparte de la resistencia a antibióticos, que es la segunda que les tengo acá, que no solamente aparece la resistencia a un solo antibiótico, sino a bacterias que son resistentes a todas las clases de antibióticos conocidos, inclusive los más poderosos y novedosos. Hay también un descenso muy grande en el descubrimiento de nuevos compuestos. ¿Por qué? Pues vamos a ver que por muchas causas, pero principalmente porque muchos de ellos ya son descubiertos, ya se conocen por las técnicas tradicionales. Entonces, si ven en esta gráfica que tengo ahí, se ve que más o menos desde la década de los 90 hasta hoy hay un decrecimiento muy fuerte en la cantidad de moléculas nuevas que se reportan por año. Eso se le conoce como un discovery void, que es como un vacío de descubrimiento de moléculas, y la Organización Mundial de la Salud lo tiene como uno de los principales problemas a los que todos debemos prestarle atención en el mundo y sobre todo la comunidad científica. Entonces les puse por acá esta caricatura para que ustedes vean que en realidad los microorganismos no son organismos aislados, como tampoco somos nosotros. Entonces a ellos también los aproximan miembros de resistencias y de fuerzas ahí oscuras, y entonces en este caso le está diciendo que se inserte el gen de resistencia a la penicilina, que ya es un gen que está muy propagado, pero ellos en realidad están constantemente en comunicación unos con otros, y ese tal vez ha sido uno de los problemas más grandes que hemos tenido en el descubrimiento de antibióticos, que hemos tratado a los microorganismos como seres individuales, aislados, que no interactúan con otros en los ecosistemas, que es donde ellos están naturalmente, sino que los tratamos como una cosa ahí en el laboratorio totalmente sola. Y aquí solo por mencionarles algunos, pero los microorganismos tienen muchos comportamientos sociales ya comprobados. La transferencia horizontal de genes, como lo veíamos en la charla anterior, es un mecanismo de evolución. Ellos intercambian todo el tiempo genes unos con otros en los ecosistemas. Hay una inducción de antibióticos, que luego les voy a explicar más. Ellos
producen sustancias antibióticas naturalmente cuando sensan la presencia de otros, o sea, cuando están en interacción. Y uno de los más discutidos recientemente, el quorum sensing, que es la comunicación celular, que ya sabemos que regula los genes y hace que ellas sean virulentas o no, produzcan biofilm o no, dependiendo si sensan determinada población. Todo eso se da a través de moléculas señal, que al final del día pueden ser antibióticos. Solamente también acá para mostrarles unas de las cosas que nos hemos perdido por tratar a los microorganismos como seres antisociales. Ese potencial inexplorado que tenemos. Entonces, por cada gramo de suelo, que ahí es donde voy relacionándoles pues, lo de la mina inexplorada en el suelo, por cada gramo de suelo hay más o menos de 4 por 10 a la 6, a 2 por 10 a la 9, inclusive se ha reportado 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por cada gramo. Esto es muchas veces más, o sea, ni siquiera se logra estimar cuántas veces más hay microorganismos en el suelo que en el aire o en el agua. O sea, el suelo es el hábitat más rico en microorganismos, hay muchos más de los que conocemos. Aparte de eso, hay otro punto importante y es que no conocemos los genomas, conocemos solamente, o sea, los conocemos por la secuenciación, pero el 90% de estos genomas tienen genes silenciosos que no se expresan en las condiciones naturales del cultivo. Si los ponemos en un medio de cultivo en el laboratorio, unas revoluciones, ellas solo van a expresar cerca del 10 al 20% de sus genes, el otro se queda silencioso, y esos silenciosos son los que tal vez tienen más compuestos bioactivos. Y pues aparte de eso tenemos otro problema, y es que solo cultivamos cerca del 1, máximo 2 o 3% de los microorganismos que hay pues, en nuestro planeta. Eso también es una limitación muy grande, porque si no logramos cultivarlos, es más difícil que logremos descubrir compuestos en ellos y producirlos a mayor escala. Entonces es un problema de dónde y cómo vamos a obtener la nueva generación de moléculas bioactivas, porque ya sabemos que las necesitamos nuevas moléculas que ataquen esos patógenos resistentes. Entonces les traigo unas aproximaciones novedosas, algunas todavía son muy difíciles, digamos, de hacer la realidad, pero es también como una manera de mostrarles a ustedes que se está haciendo mucho para descubrir nuevos compuestos antimicrobianos y que es una realidad que hay mucho potencial no descubierto. Entonces, el primero de ellos se conoce como la decodificación de genes crípticos. Acá vemos que en realidad de una cepa normalmente se obtienen 1 o 2 compuestos útiles, como es, digamos, la streptomicina del Streptomyces, de varias especies de Streptomyces, pero en realidad en los genomas, cuando se analizan por técnicas bioinformáticas, muestran que hay alrededor de 10 a 30 compuestos activos potenciales que se han dejado pues, del árbol. En esta gráfica se muestra cómo la cantidad de compuestos que se han descubierto en los últimos años, y ven cerca pues, al 2013, 2011, 2013, la brecha, pues las gráficas azules, que son los compuestos ya conocidos, se van haciendo más grandes que los compuestos naranja, que son los novedosos. Entonces en realidad se ha cerrado la brecha de compuestos novedosos contra los ya conocidos. ¿Y por qué es esto? Porque ya cultivamos los microorganismos de la misma manera de siempre y ya sabemos lo que producen de esa manera. Entonces en esta gráfica un poco congestionada voy a mostrarles solo pues como las opciones que hay ahora para tratar de activar esos genes silenciosos. Hay unas, las que están acá a la izquierda, son digamos las más tradicionales, los MAC, que no sé si lo han oído, pero se conoce como una cepa, muchos compuestos, en inglés one strain, many compounds. Dice precisamente eso, que depende del régimen de nutrientes que le pongas, la aireación, los componentes del medio de cultivo, vas a inducir unos u otros compuestos en esa misma cepa. Entonces solo con variarlo. Hay otro más novedoso aún, que es poner compuestos químicos de diferentes clases, inclusive antibióticos, dentro del medio de cultivo, y estos antibióticos empiezan a inducir la producción de otras sustancias, empiezan a encender genes que estaban silenciados. Y también el más básico, que tal vez lo habíamos pasado por alto, que son los cocultivos. Las bacterias, como les dije, son sociales, ellas no viven solas en los ecosistemas, ellas viven en realidad en un cocultivo, en un consorcio, viven en hábitats donde hay muchas otras especies, y si las cultivamos así en el laboratorio, pues vemos que se empiezan a inducir un montón de genes que normalmente estaban silenciados. Hay otras técnicas mucho más sofisticadas, que son las de las aproximaciones moleculares.
dentro de ellas está ingeniería de ribosomas, para hacer que esas modificaciones que se hacen, pues digamos, post-translacionales se hagan más efectivas o de otra manera. Hay también pues biología sintética, donde se construyen promotores desde cero o clústeres biosintéticos desde cero y hacen más poderoso un compuesto. Y hay otras, pues digamos, ya como de química combinatorial, donde se modifica la molécula natural para hacerla más poderosa. En estas 3 diapositivas siguientes voy a tratar de resumirles uno de los estudios que me parece más interesante, donde estudiaron una Burkholderia, es una bacteria del suelo, pues como muchas de las que hemos sacado los compuestos activos, a la que normalmente se le conocían pues unos compuestos activos. A través del análisis de su genoma se encontró que tenía pues varios clústeres biosintéticos, como se denominan estos grupos de genes que tienen potencial de ser compuestos bioactivos, y se pusieron a prueba contra 640 metabolitos. Esos metabolitos son librerías que venden y son compuestos ya drogas pues, utilizadas para muchas cosas, no solamente como antibióticos, sino como contra diabetes, contra otras enfermedades cardiovasculares, son compuestos farmacéuticos, y se prueba contra esta bacteria, y lo que se hace es ver que genes inducen presencia o ausencia de ellos. Eso se hace pues como en platos multiposo, y luego se empezó a detectar que, si ven la gráfica de abajo, en presencia es el plato 2, en ausencia de muchos de estos compuestos no producía sino la barrita verde, que era como el control positivo, pero una vez se le empezaron a poner varios elicitores químicos, se empezaron a activar un montón de genes de compuestos químicos que no se conocía que producían. Entonces, a través de esto, luego ellos fueron a los genes de uno de los compuestos y comprobaron pues, por PCR cuantitativa que en realidad sí se estaba expresando mucho más este clúster biosintético, y con eso lograron comprobar que se estaba encendiendo un gen silencioso, antes silencioso, ahora se estaba encendiendo en presencia de compuestos químicos. Esto que nos deja de enseñanza, que muchos antibióticos que se producen por formas naturales en realidad tienen un rol en su ecosistema de encender otros genes en otras bacterias, y que al cultivarlos solitos pues estamos dejando prosperar mucho de ese potencial. El segundo caso que quería contarles es no usando moléculas químicas, sino simplemente poniendo las bacterias a interaccionar entre sí. Entonces es hacer ensayos en los laboratorios, más allá de cultivar las moléculas como seres individuales, a ponerlas en cocultivo. Hay pues como mucho debate ahora en ecología y en evolución microbiana sobre si los antibióticos en realidad tienen solo una función defensiva, digamos como de controlar la población de otros competidores, o en realidad en dosis más pequeñas pueden ser inclusive moléculas de señalización. Ellas lo que están haciendo es también como un quorum sensing, censar otras moléculas que haya, otras especies que haya cercanas. Esto quise mostrarles este árbol de la vida versión 2016 porque fue pues como algo creo que muy grande para el mundo microbiológico, pues para todo el mundo, pero en especial para la microbiología, porque si ven toda esa rama superior son bacterias que por muchos años estuvieron desconocidas, y por la secuenciación de la secuenciación genómica y todo el boom genómico del 16S se lograron identificar pues muchas especies que no conocíamos. ¿Con cuántas de esas especies habrán estado interactuando los microorganismos que cultivamos en el laboratorio normalmente? Un Bacillus o un Streptomyces o un Penicillium. ¿Con cuántas habrán estado interaccionando de verdad los ecosistemas naturales que no sabíamos y que en realidad son las que encienden muchos de sus genes activos? Ahí viene como una gran tarea de aprender a cultivar esas bacterias, o aprender a ver en sus genomas qué son lo que producen, que activa pues en las otras compuestos bioactivos. Entonces, en esta ciencia de buscar pues nuevas moléculas mediante interacciones microbianas, no solamente vamos a poder mirarlo desde la microbiología, como siempre lo hemos hecho, sino que vamos a tener que empezar a tener en cuenta pues las ciencias del suelo también, para ver cómo en qué hábitat proliferan unas especies u otras, la ecología y la evolución, para empezar a entender de verdad cuál es el rol de los antibióticos naturalmente en los microorganismos.
no solamente matar a otros que están ahí, sino qué hacen ellos para comunicarse y en qué dosis se producen en realidad en los ecosistemas. Esto ha hecho entonces que salgan muchos estudios de interacción microbiana y que salgan otros géneros, como por ejemplo los Myxobacteria, pues las Protobacterias son muy conocidas, pero más como patógenas. Ahora se empiezan a ver en ellas muchos clústeres biosintéticos que pueden ser útiles para el descubrimiento de nuevos compuestos. Voy a mostrarles en especial dos casos de actinomicetos y bacillus, porque son dos de los géneros más estudiados en producción de compuestos antibióticos. En actinos se conoce de su genoma que hay 20 o más genes que tienen potencial de producir antibióticos. En realidad la mayor parte de ellos en cultivos tradicionales solo producen streptomicina y algunos sideróforos, pero pues en esta gráfica por ejemplo podemos ver que en la mitad está simbolizada una colonia de streptomices con sus hifas, pues ya como sus estructuras aéreas, y cuando la ponen a interaccionar con muchos de los microorganismos que están abajo, simplemente en una placa Petri poner una colonia cerca de la otra, se ve cómo, digamos, interacciona con Bacillus. El Bacillus induce su producción de bacilaeno y en el Streptomyces induce la coloración azul, que es indicador de producción de rodamina, pues y otros antibióticos como más fuertes o sustancias pues como farmacéuticas fuertes. Depende de otros Streptomyces que haya ahí, interacciona también entonces con Streptomyces Venezuela, con Myxococcus, que era el otro género que les dije que se ha comprobado como muy con potencial bioactivo, produce, pues se abre como un abanico de otros compuestos que no se conocían antes cuando se cultivaba solo el Streptomyces. Eso solamente para una de las bacterias que usamos como potencial bioactivo. Ahí en la gráfica se podía ver también que hay una inducción muy fuerte de la producción de sideróforos, depende del microorganismo con el que esté interaccionando, y los sideróforos son uno de los limitantes más grandes que hay para el crecimiento de otros microorganismos en el laboratorio. Entonces muchas de las limitaciones que se conocen hoy en día de que no podemos cultivar pues, sino como el 1 o 2% de los microorganismos se dan también por esta falta de interacciones microbianas. Si el sideróforo es producido por un actinomiceto, por ejemplo, y no tenemos el actino en el medio de cultivo, o no adicionamos sideróforos, o no hacemos que se induzca pues, como la producción de sideróforos, no va a haber una posibilidad de que crezca. Entonces se hace también necesaria como esa interacción desde un punto de vista pues, básico de cultivo. Y como les digo, pues hay una teoría grande ahora sobre la dosis en la que nosotros buscamos esos antibióticos. Entonces es posible que al poner a interaccionar un microorganismo con otro, esos antibióticos o las sustancias bioactivas novedosas se produzcan en dosis muy pequeñas, pero nosotros las necesitamos en dosis más grandes para uso clínico, pero en realidad ellas en su ecosistema natural no tienen que estar en esas dosis, ellas solamente pueden estar en esa cantidad pues como que requiere la señalización celular. Entonces también como buscar un poco toda la cantidad, cualquier cantidad mínima de moléculas que haya, pues por técnicas ya metabolómicas o detección pues como química, cualquier cantidad de molécula que esté presente es importante porque eso tiene pues una finalidad en el ecosistema. Así como veíamos entonces en Streptomyces, en Bacillus también se han hecho estos estudios de interacción. En Bacillus los lipopéptidos, en especial la surfactina, la eturina y la fenicina son los que más futuro prometedor tienen como antibióticos pues, en clínica y en agricultura también, pero se ha observado que aparte de esos también producen otros compuestos en menores cantidades, toxinas, factores pues como de difusión o de crecimiento que tienen posibilidades de antibióticos en concentraciones más altas y solo se dan cuando interactúan con otros microorganismos. Por ejemplo, el Myxococcus, que es el que les hablo, que se ha visto como muy importante en la cadena de microorganismos del suelo, inhibe en el Bacillus muchas veces la producción de estos microorganismos. Entonces, ¿qué será? Que el Myxococcus tiene la capacidad de sensar dosis muy bajas de esos antibióticos o tiene otra manera de señalizarse con Bacillus que no conocemos. Pues en la cadena alimenticia del suelo es importante para ellos
otros antibióticos que no conocemos y cómo pues, se comunican entre sí. Y Streptomyces igual, que muchas veces hemos pensado que es como el más importante, el más poderoso, pero resulta que solamente algunos de sus compuestos, en este caso la streptomicina, se activa en presencia de bacillus, en algunas cepas, no en todas. Entonces ahí muestra pues como la importancia. Algunas veces estas interacciones microbianas es difícil cuando uno, digamos, aísla muchos microorganismos del suelo, como les dije, por cada gramo hay de 10 a la 9, 10 a la 10 unidades formadas de colonia, y a veces uno se enfrenta con una diversidad muy grande y es difícil saber qué interacciones valen la pena y cuáles no. Para eso también hay estudios que hoy en día reportan plataformas de screening, pues como de tamizaje muy grandes y muy poderosas para ver como qué tan útiles son estas interacciones. Entonces acá pues como que les recordaba un poco las formas de competencia microbiana que se tienen más establecidas. Hay una que es una explotación o una competencia directa, digamos por recursos, por alimento o por nicho, como decían ahorita Erika, digamos en los microorganismos en el colon. O hay otra que es por interferencia, que no es directa de un microorganismo a otro, sino a través de sus compuestos. Y estos pues no solo son antibióticos, sino toxinas, como les he dicho, biosurfactantes, volátiles, muchos otros. Entonces, en esas interacciones a veces puede haber una antibiosis, no estamos viendo otro de los microorganismos que estaba ahí, pero se produjeron muchas sustancias activas. Entonces esta plataforma precisamente lo que busca es hacer cruces de todos con todos. Son platos, como por decir, pues platos multiposos, pero se le denomina OmniTray, y simplemente hace como un printing en medios de cultivo muy grandes, pues en placas de medios de cultivo de mucho volumen, hace printing de colonias de unos microorganismos de una colección y los confronta frente a la otra, y empiezan a medir cuáles de ellos produjeron inhibición contra patógenos de interés clínico. Pues los que más se usan para hacer el screening como cepas sensibles son E. coli, o Klebsiella o Staphylococcus, pues son los más usados como indicadores de antibiosis. Pero lo interesante acá no es simplemente que verifiquen si esas interacciones pues producen inhibición o no, sino que algunas de ellas pues no tienen ningún sentido, o inclusive unas de ellas inhiben la inhibición. Un bacillus puede tener actividad por él solito, como hemos visto, pero al ponerlo a interaccionar con otro del suelo, como un Myxococcus, puede perder esa actividad. Entonces es interesante ver cuáles de esas interacciones valen la pena, cuáles no. En este caso, en este estudio se encontró que, por ejemplo, 42% de todas las bacterias probadas tuvieron actividad solamente en cocultivo, pero 48 aislados de ellos, que eran 33%, que sigue siendo muy grande, tuvo actividad solo en monocultivo. Muchas de ellas perdían la actividad cuando los ponían a interaccionar con otras. Cuando algunas de estas colonias crecían juntas, cuando crecían solas pues no tenían ninguna actividad, o inclusive cuando estaba pues como en cocultivo, ella sola producía y estaba en cocultivo, perdía la actividad. Es una manera como de hacer los tamizajes, de ver qué interacciones en los ecosistemas del suelo tienen realmente aplicación de descubrimiento de nuevos compuestos. Esto lo que hizo fue como, este estudio les permitió concluir que 22% de estas interacciones hacen perder la actividad aislada a los aislados que la tienen en monocultivo, o sea que en los ecosistemas hay un abanico muy grande, hay 40% de inducción, pero también hay 20% de pérdida de actividad. Es como ir afinando esas interacciones que de verdad pues valen la pena. Bueno, y era muy corta mi charla, pero pues creía que el mensaje más importante a traerles era eso, que las interacciones microbianas son muy importantes para inducir compuestos antibióticos novedosos, que nos estamos dejando por fuera muchos clústeres biosintéticos que están silenciados bajo las condiciones normales de cultivo. Que también es importante la dosis, que nosotros buscamos siempre que se produzcan antibióticos a dosis muy altas, porque son los que nos sirven para producir para clínica y otras aplicaciones, pero en realidad si queremos descubrir compuestos novedosos, a veces hay que mirar las dosis más bajitas y moléculas que luego se pueden optimizar por muchos métodos biotecnológicos o químicos
o como vemos moleculares, pero hay que fijarse también en todas las moléculas naturales que se produzcan, porque tienen todas potencial de aplicación. Como les digo, 80-90% de los genomas están inexplotados en términos de genes biosintéticos, y eso se ha comprobado por toda la, pues después de la era postgenómica, y porque hemos logrado entrar a mirar los genes mucho más en detalle que como lo hacíamos antes. Y con lo último, con ese estudio último que busca plataformas de alto rendimiento, hay que buscar de verdad cuáles son las interacciones y empezar a afinar cuáles son esas interacciones microbianas que nos generan un mayor abanico de compuestos. Ir diciendo, digamos, por familias o por órdenes, como de una manera más general, cuáles son los que inducen unos a otros o cuáles digamos que se reprimen esos genes biosintéticos. Ir mirando como esa microbiología mucho más colaborativa y de los organismos más en consorcios y en asociaciones, y no seguir cultivándolos solitos, porque vamos a seguir encontrando las mismas moléculas de siempre. Entonces, eso era lo que tenía para contar. Gracias. ¿Preguntas para la profesora? Buenas noches, mi nombre es Santiago. Te pregunto, tú hablabas en general del fitness bacteriano, y en cuanto a la genética poblacional de asociación de varios genes de bacterias, ¿cómo, qué crees tú es la solución para un nuevo futuro a la resistencia? Si es más dirigido a los metabolitos o a la relación del fitness bacteriano, sabiendo que encuentran toda esta cantidad de bacterias, ¿cuál sería la solución a futuro? Pues te refieres a que entre ellas ya puede haber como un intercambio de esos genes de resistencia, ¿sabes? O... No tanto los genes de resistencia, yo lo digo en cuanto a toda la relación biodiversa de una bacteria. Podemos encontrar una misma clona de bacteria en el cuerpo humano, haciendo diferentes producción de metabolitos sin resistencia. Entonces, ¿eso cómo afectaría en cuanto si está sola? Si no, y si realmente la solución a la resistencia bacteriana está en la búsqueda de nuevos metabolitos. Bueno, yo creo que son diferentes aproximaciones. Pues es tan importante la restricción en el uso de los antibióticos que tenemos como la búsqueda de nuevos compuestos. Es fundamental porque ya vemos que los que tenemos no son en este momento suficientes para combatir inclusive unas que ya tienen multiresistencia. Yo creo que una bacteria a la que se está atacando con antibióticos tradicionales, primero se le están dando unas dosis altísimas que van a afectar su población, pues van a aparecer algunas resistentes, pero ese mismo antibiótico cada vez en dosis más altas ya no va a ser efectivo, ya lo sabemos. Entonces ahí entraría a jugar un papel muy importante un nuevo compuesto. Por eso esa búsqueda de nuevos compuestos no se ha dejado tampoco de lado, aunque haya sido cada vez más difícil. Pero pues para responderte puntual, creo que las dos opciones son fundamentales para darle problema a la resistencia, tanto el relacionamiento de los que ya se han descubierto como descubrir nuevos. Gracias. Hola Laura, muchas gracias por la presentación. Me gustaría escuchar tu opinión sobre si tú crees que el problema de no descubrir nuevos antibióticos es una causa o un resultado de nuestra imposibilidad de aislar nuevos organismos. O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto de si el problema está en que quizás pudiéramos aislar más de esa diversidad, podríamos tener mayor probabilidad de encontrar nuevos? Yo creo que están directamente ligados, pero no es un limitante como siempre lo habíamos visto, porque ya ves que en la era genómica pues tenemos otra herramienta que nos permite saltarnos los cultivables para ver si hay genes biosintéticos pues como de actividad o de producción de antibióticos sin necesidad de cultivar esos microorganismos. Pero creo que mucha parte de la microbiología pues nueva e innovadora debe enfocarse en tratar de cultivar más diversidad, que muy posiblemente esa limitación que tenemos hoy en día esté ligada a esa falta de cultivables y también a la falta, pues lo que te decía, la falta de explotar los que ya podemos cultivar. Son como dos cosas que se juntan y hacen sinergia, pero yo diría que el 50% es la falta de poder cultivar. Hoy en día hay plataformas como también muy novedosas de enriquecimiento, entonces enriquecen un gramo de suelo con un montón de sustratos ricos en carbono,
para que esas bacterias difíciles de cultivar, pues digamos, enriquezcan la población inicial y al menos produzcan una colonia en el laboratorio que luego se pueda replicar. Entonces se está trabajando mucho en eso, pues en descubrimiento de antibióticos, en hacerlos más cultivables. Yo creo que sí, me está fallando la memoria y no he podido acordar que es un cienóforo y no te entendí la función. A ver si por favor me sacas de esa duda, porque no recuerdo qué es, qué hacen y en qué están afectando en este tema. Bueno, no sé si tienes por qué acordarte, porque no sé si has visto cienóforos. Sí, lo vi en una materia y tristemente no me acuerdo. Bueno, sí, yo te acuerdo que son cienóforos. Son solubilizadores de hierro. El hierro es pues un poco bajo en disponibilidad en los ecosistemas naturales, entonces las bacterias tienen que producir compuestos que lo capten del ecosistema. Son compuestos de tamaño molecular pequeño en realidad, pero lo que hacen es quelar el hierro de los ecosistemas en su forma inorgánica y llevarlo dentro de la célula. No son antibióticos, pero son moléculas orgánicas microbianas que tienen un rol fundamental en señalización y en crecimiento, y se inducen en presencia o ausencia de algunos microorganismos. Eso es lo que quería mostrar acá, que como compuestos microbianos se inducen solo en presencia de otras especies bacterianas. Laura, muchas gracias por la presentación y sobre todo por abordar la matriz suelo de una forma inexplorada, como lo llamas en tu presentación. Yo quisiera saber si en la consulta que hiciste, pues, y en lo que estás haciendo en tu doctorado, se sopesa un poquito como la producción de estas nuevas moléculas a nivel industrial. He sabido que el precio de producción desde microorganismos que producen estas nuevas moléculas se frena un poquito cuando la producción dice no, es que pues el gasto económico es muy alto, pero veo que las empresas productoras de antibióticos están empezando como a ver la necesidad de eso, como cuál es la innovación o cuáles las nuevas que están enfrentando estas empresas frente a estas nuevas moléculas, por ejemplo, y que está siendo evidente que los antibióticos ya que se están produciendo están generando cierta resistencia y que se tiene que parar un poquito, cambiar esa producción. Bueno, muy buena pregunta, Juan, porque hasta el final se quiere traducir como en soluciones tangibles. Las empresas farmacéuticas son como las últimas que han entrado a jugar pues como un papel en ese descubrimiento de nuevos compuestos, porque lo tenían muy manipulado con los compuestos tradicionales, pero ya se dieron cuenta que en realidad pues como estas plataformas, por ejemplo, de screening masivo son son inventadas por ellos y son propuestas por ellos para que amplíe como su repertorio. Entonces esas plataformas donde se usan una batería de compuestos químicos para inducir otros antibióticos son patrocinadas por compañías farmacéuticas. Agradecemos a la profesora Laura Sierra Zapata por su presentación. Le solicitamos diligenciar la evaluación de la actividad y entregarla antes de salir del auditorio. Muchas gracias a las profesoras Erika Andrea Rodríguez Camayo y Laura Sierra Zapata por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos el día de hoy. Al productor Roche S.A., AMER, Biocientífica Limitada, por su objetivo apoyo al programa de educación continua Actualizando CEN. Y a ustedes amigos acá presentes por acompañarnos en la noche de hoy. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés, que se constituyan en un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Esperamos el próximo martes 10 de octubre en este mismo lugar donde estaremos hablando sobre la importancia de los microorganismos en el desarrollo de la acuicultura. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co microbiología.uda.edu.co y seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar información de eventos, actividades y noticias de la Escuela de Microbiología y de la Universidad de Antioquia.
Esperamos que tengan una feliz noche. Muchas gracias.